lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. En el día de hoy les traigo el wrap up del mes de junio, es decir, el video en donde reseño los libros que leí en el mes de junio. Y este año yo vengo diciendo como si voy a retomar el hábito de la lectura, porque ya les conté un montón de veces que este año cambié varias cosas de mi rutina y eso alteraron varias cosas de las rutinas que yo solía tener de antes, como por ejemplo la lectura y los dibujos, y poco a poco quiero ir retomando ambas actividades porque son dos actividades que disfruto un montón. Así que sí, en el mes de junio leí una novela larga que me llevó un montón de tiempo y me hubiera gustado leer más rápido, pero no fue así. De hecho la empecé en el mes de mayo y la terminé en los primeros días de julio. Y los otros libros que vengo a reseñarles ahora del mes de junio son en realidad historias cortas de dos autores que me gustan un montón, dos autores muy conocidos dentro de la fantasía, que justo de los dos agarré dos historias cortas. Uno es más que nada un cuento y el otro se puede llamar una novela corta o historia corta. Así que nada, de estos tres libros vamos a hablar en el video de hoy. El primer libro del cual les vengo a hablar es un cuento, es muy cortito, se lee en pocos minutos, en una tarde, del mismísimo Patrick Rothfuss, autor que conocerán por Crónicas de Asesino de Reyes, es decir, El nombre del viento, El temor de un hombre sabio, La música del silencio. Son los tres libros que yo ya tenía del autor, que bueno, sabrán que por lo menos El nombre del viento y El temor de un hombre sabio son unos tochotes, unos librotes así de muchas páginas, y bueno, ahora había que ver cómo podía escribir Patrick una historia corta, que acá vamos a agarrar con pinzas de si es infantil o no, porque va a jugar un montón con eso y ahora les voy a contar por qué cuando les comente de qué se trate esta historia corta, que digamos que sí es un cuento más que una historia corta. Se llaman Las aventuras de la princesa y el señor Fu y tiene varios tomos. El que yo leí se llama La cosa abajo de la cama. Qué trauma que fue leer esta historia de la aventura de la princesa, el señor Fu y la cosa abajo de la cama. Yo desconocía completamente la existencia de este libro y de que Patrick había escrito este cuento corto. Fue que caía él de casualidad y de hecho fue muy tierno porque me lo leyeron en voz alta y yo estaba tipo, sí, la historia de la princesa, qué sé yo. Y cuando llegaba a las escenas finales, que son bien turbias, yo estaba como, bueno, esto no está yendo para el rumbo que estaba esperando. Y de hecho es muy gracioso porque en la parte de atrás dice, esto no es un cuento para niños. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Patrick con esta historia? Te agarra todos los estereotipos de cuento infantil de princesas y juega mucho con lo que vos crees que va a pasar por lo que suele pasar en este tipo de cuentos y lo que Patrick quiere que realmente pase, que son cosas que no suelen pasar en este tipo de cuentos. Entonces es hasta divertido porque va a tener el ritmo de érase una vez una princesa que vivía en un castillo todo hermoso y qué sé yo, y los dibujitos van a seguir este tipo de lenguaje de ay, la princesa toda dibujada, preciosa, y después cuando vas avanzando la historia te das cuenta que Patrick tiene una imaginación un poco macabra. Ahora, ¿es para niños? ¿No es para niños? Yo diría que sí se puede leer siendo como un cuento infantil, a la vez es muy divertido como cuento para adultos y a la vez debe ser muy divertido regalarle este cuento a alguien y no decirle nada sobre de qué trata ni nada, que fue un poquito como caí yo a él. Así que sí, creo que está muy divertido como el autor logra hacer eso. Sobre la trama no les voy a contar absolutamente nada porque les arruino todo completamente y porque además es un cuento corto, se lee muy rápido. Así que sí, nada, fue muy divertido de leer. Es un cuento corto, muy recomendado y fue una historia a la que caí así por casualidad y disfruté un montón. Así que acá va mi recomendación, cuento corto de un autor que escribe libros largos. Y bueno, hablando de cuento corto de autor que escribe libros largos, vamos a ir con mi segunda reseña del mes. Este ya es un poquito más largo, pero a ver, teniendo en cuenta la cantidad de páginas que escriben estos autores, no dejan de ser historias cortas y voy a hablarles de The Ice Dragon de George Martin. Este es una historia corta dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego, que para quienes no lo saben es esta saga muy larga que comienza con Juego de Tronos. Es una de mis sagas favoritas, lo saben y se las he recomendado un montón de veces porque amo esos libros con todo mi ser. Así que sí, The Ice Dragon también caí a él por casualidad. De hecho se lo robé a su dueño y ahora debo devolverlo porque ya lo he leído. Fue como, este libro me interesa, me lo llevo a ver si me lo podés prestar. Me gustó un montón leerlo, creo que fue algo que me hizo muy bien y que necesitaba leer en este momento que estaba un poco trabada con las lecturas. Es un libro corto, tiene capítulos cortos, está lleno de ilustraciones y fue muy lindo también leerlo en inglés. Ya averigüé y se consigue tanto en español como en inglés, pero bueno, nada, si quieren algo tranquilo para leer en inglés es una gran recomendación. No es difícil de leer, es mucho más fácil de leer que la saga de Canción de Hielo y Fuego por una cuestión de que está escrito como justamente una leyenda o cuento. Los capítulos son muy cortitos y como el libro en sí es muy cortito, no va a tener todo ese entrelazado de personajes que tiene Canción de Hielo y Fuego. The Ice Dragon nos va a presentar la historia de una niña llamada Dara, que es
es una chica de invierno y por eso mismo en su familia como que la desprecian un poco o la tienen tachada como la hija distinta de la familia. Ella vive con el padre y con sus dos hermanos y ella siempre se sintió diferente a los demás, como que no termina de encajar. De todo lo que he leído yo de George Martin, que es prácticamente la saga de Canción de Hielo y Fuego y la precuela de Fuego y Sangre, es la primera vez que lo veo al autor contándonos una historia del Poniente desde el punto de vista de alguien que no es de las clases altas. En este caso es una familia granjera. Sé que tiene otros libros que cuentan historias similares, pero dentro de lo que leí yo es la primera vez que veo el punto de vista de un granjero, así de simple, porque en Juego de Tronos, por más de que hayan personajes de clases bajas y vaya granjeros y demás, los protagonistas, seamos sinceros, el 95% son de las clases altas. Adara va a ir conociendo al dragón de hielo que la viene a visitar en cada uno de sus cumpleaños y va a ir estableciendo un vínculo con él. Fue una lectura muy bonita, fue una lectura no planeada que cayó a mí por casualidad, pero que disfruté un montón. Me gustan mucho los libros con dragones y no he leído tantos, y este se disfrutó un montón porque se vio todo muy mágico y muy como realmente como si fuese un cuento, una leyenda que te estuviese contando el autor. Para leerlo no es necesario que hayan leído ningún otro libro del autor, se puede leer como novela completamente independiente y la edición también está muy bonita. No sé si la van a llegar a ver. Quiero ver si les puedo mostrar alguna de las ilustraciones. Miren ahí los dragones y hay alguna de la niña, ahí está con unas lagartijas. Así que nada, esta fue mi segunda lectura del mes. Como les dije, los primeros dos libros son libros cortos que disfruté un montón, de dos autores muy conocidos, y si tuviera que elegir entre los dos no sabría cuál elegir porque tienen tonos muy distintos. El de La princesa y el señor Fu es casi una parodia a lo que son los cuentos infantiles, y el de Dragón de Hielo de George Martin es más que nada una historia corta escrito como dentro del lenguaje de las leyendas y las historias perdidas de este mundo y te ambientan así. Así que nada, muy disfrutables los dos. Y el tercer libro del cual les vengo a hablar es esta novela un poco más larga que leí este mes, pero estuve literalmente más de un mes para leerla, y es Finales Violentos, la segunda parte de Placeres Violentos, y acá tengo mucho para hablar, voy a tratar de ser breve. Muy bien, Placer Violento fue, por alguna razón, este libro es como 3 veces más pesado que este libro, y miren la diferencia de páginas. O sea, el que les digo que es finito pesa 3 veces más. No sé qué tienen estas páginas, pero no. Placeres Violentos y Finales Violentos. Esta es una trilogía, es decir que son únicamente 2 libros. Van a ver que la autora tiene más libros dentro de este mismo universo, pero esta trilogía empieza con el libro 1 y termina con el libro 2 y la historia ya cierra. Por más de que después la autora haya sacado un libro especial contando la historia de la prima de la protagonista, y actualmente ya tiene más de un libro de esa historia, y también hay otro que tiene historias cortas y demás, esta trilogía empieza y termina con este libro, así que puede quedarse con únicamente estos 2 libros. Placeres Violentos fue una de mis mejores lecturas del año pasado, lo amé, lo disfruté un montón y creo que es un libro excelente. Finales Violentos, el que leí ahora, puedo decir que me gustó mucho, pero no lo disfruté tanto como el primer libro, y creo que el principal error es, bueno, hay 2 opciones. Una, que yo me tardé demasiado en leerlo y eso hizo que se me haga más lenta la lectura. 2, que para mí tiene un poco páginas de más, lo sentí así, o sea, ya es un libro de 600 y pico cantidad de páginas, y en mi opinión no hay una única trama que condense todo y que lo hagas ver como un único libro. Entonces yo un poco sentía que había muchas escenas de relleno y quería saltar directamente al final, que era lo que me interesaba saber. Porque sí, es un retelling de Romeo y Julieta, yo quería saber cómo era el final, obviamente. Y sí, para quienes no lo saben, esta historia nos plantea cómo sería un Romeo y Julieta en la ciudad de Shanghái en el año 1926, donde los protagonistas Roma y Juliet son 2 personas que pertenecen a mafias enemigas. O sea, es un montón lo que se mandó de imaginación la autora, me parece excelente. La verdad es que es un libro con una muy buena ambientación, un muy buen contexto histórico y político, y eso va a ser parte de la historia. O sea, el romance es, no les digo mínimo, pero el romance es una cosa más en la historia. Yo creo que lo más importante es la parte del contexto histórico y político que nos plantea la autora. Creo y considero que es un libro barra una biología que tiene muchas cosas muy buenas a recalcar y a tener en cuenta, que hacen que sea una biología muy única y no se parezca en nada que haya leído antes. Sí, si bien mi conclusión del segundo libro es que me decepcionó un poco que se me haga tan lento o que tenga tanto relleno, los voy a recomendar porque son muy buenos libros y destacan por un montón de cosas. El contexto histórico, ya les dije, increíble, muy bien ambientado, y muy bien la ambientación de cómo es esta ciudad, cómo son las mafias, cómo son los personajes que se mueven por ellas, cuáles son sus objetivos y qué información pueden moverse por ahí y cuál
bueno. En el primer libro me había gustado un montón la parte de fantasía, en el segundo libro se me quedó muy flojita. Para quienes no lo saben, la parte de fantasía es que en esta ciudad hay monstruos, y en el primer libro un poco se trata de los protagonistas, que son de bandos enemigos, buscan aliarse para averiguar de dónde vienen estos monstruos, por qué es que atacan las ciudades, y son mega terroríficos. O sea, son unos monstruos que obligan a las personas a automutilarse, una escena toda asquerosa, llena de sangre y cosas. Y esa fue la parte de fantasía que en el primer libro yo sentí que un poco unió a la trama e hizo a la trama. O sea, si bien había toda la trama con política y el conflicto político, el libro empezaba y terminaba con la parte del misterio de los monstruos, y que para mí en el segundo libro eso quedó un poco colgado, ya no tenía tanta importancia, entonces ya no había una trama en sí que uniese todo, y a mí fue eso lo que me decepcionó un poco de la segunda parte. Pero bueno, sí, como les digo, contexto político muy interesante, contexto histórico, y la parte de fantasía y los monstruos también me gustó un montón. La parte de romance es un enemies to lovers a lo estilo Romeo y Julieta. Encima, al comienzo de la historia ya te dicen que ellos tuvieron un romance en el pasado y que algo pasó para que decidieran separarse, y al principio de la historia ellos se vuelven a ver después de muchos años porque ella viajó a Estados Unidos y ahora está volviendo a Shanghái a reencontrarse con su familia, y encima son de bandos enemigos y nadie sabe que tuvieron un romance en el pasado. El romance más que nada se sostiene en la tensión entre los personajes, no es que sea un libro de romance, es un libro en donde hay muchas tramas y a partir de ellas vamos viendo cómo es este vínculo entre los personajes, y a mí me gustó un montón. Capaz de a momentos sí quería como más romance, que es algo muy extraño de mí, y de a momentos lo sentía bastante bien en relación a que se podía continuar la historia más allá del romance. Y bueno, es Romeo y Julieta y tiene muchísimas referencias a Romeo y Julieta. Otra cosa a tener en cuenta de esta trilogía es que tiene muy buena representación LGBT+. Yo no les voy a decir exactamente ni en qué personajes ni qué, pero amé completamente. Hay varios personajes de la comunidad LGBT y está muy bien llevado a cabo y son muy interesantes los personajes. Hay uno en puntual, pero no lo voy a mencionar. Lean el libro y sépanlo, descúbranlo por ustedes mismos. Así que sí, la verdad es que en mi resumen yo les tengo que decir que es una biología que disfruté, recomiendo y se me hace muy única y especial, y he leído pocos libros que se parezcan a esto y que tengan tan buena ambientación, tan buen contexto histórico y que puedan utilizar esa buena ambientación para generar un buen libro de fantasía, de romance y bueno, retelling, que saben que acá amamos los retelling. Sin duda me quedo con el primer libro, que disfruté más que el segundo. El segundo, como les digo, para mí tiene un poco de escenas de más y ya era una historia que se veía más desconectada. El primer libro lo sentí más como un libro completo de principio a fin. En el segundo sentía que era un poco de escenas sueltas para hacer relleno y después llegar al final, y bueno, el final es el final, pero yo acá no voy a hablar del final porque este es un canal sin spoiler. Me terminó pasando igual que me encariñé con muchos personajes, incluso con los secundarios, así que voy a seguir leyendo los libros de la autora porque el próximo libro que tiene esta saga ya es la historia de una de las primas de la protagonista, así que nada, estoy muy contenta con haberlos leído y me llevo una muy buena impresión de esta biología. Espero que le puedan dar una oportunidad y me pueden dejar en los comentarios qué les parece a ustedes y si tienen ganas de leerla o no. Aparte siento que si bien son libros juveniles, un poco pueden separarse de eso, o sea, están como ahí al límite, entonces siento que si te gusta mucho leer juvenil pero querés pasar algo más adulto, podés ir a agarrarte de estos libros que son una buena opción, y si te gusta leer más fantasía adulta pero querés probar algo un poco más juvenil, que tampoco sea lo más juvenil del mundo, también pueden ser una buena opción. Siento que están un poco en el medio y eso los hace muy interesantes, así que nada, son una muy buena recomendación. Yo disfruté mucho de esos libros. Bueno, nada, y esas fueron mis 3 lecturas del mes de junio. Ahora en julio estoy con una especie de reto personal mío en el que estoy tratando de leer 30 minutos todos los días, así que vamos a ver qué resultados da. Aparte ahora empiezo en vacaciones en un par de semanas, en una semana debería estar ya de vacaciones de la facultad, así que espero poder dedicar más tiempo a los libros y a los dibujos, que saben que es algo que tengo muchas ganas. Y bueno, nada, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden comentarme lo que quieran, seguirme en mis redes sociales que les dejo acá abajo. Me pueden comentar si leyeron alguno de estos libros, si planean leerlos. Y bueno, nada, eso, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, los quiero un montón. Bye. Ahora mi lectura actual está siendo El Castillo Vagabundo, El Castillo Ambulante, que saben que la película de Ghibli me gustó un montón. No es de mis favoritas de Ghibli, mentira, sí creo que es de mis favoritas, no es mi favorita de Ghibli, que es El Recuerdo de Marnie, pero el libro lo estoy disfrutando un montón. Se me está haciendo tan parecido a la película, igual que es un poco como que todo lo que pasa ya lo sé, pero más allá de eso lo estoy disfrutando y va a ser sin duda una de mis lecturas de julio. Bueno, nada, les quería comentar sobre mi lectura actual, nada más.